Supongamos en esta ocasión, continuando con el tema de límites, que tenemos una función estructurada de esta forma. Es más, vamos a empezar con esto, ¿sale? Vamos a empezar con la función valor absoluto, ¿de acuerdo? Esta función se estructura por segmentos o por pedazos. ¿En qué sentido? En que vale x si x es mayor o igual que 0 y vale menos x si x es menor que 0. ¿De acuerdo? La gráfica de esta función es algo, es algo que debería de saber graficar bien. ¿De acuerdo? Para el lado, para esta parte, cuando x es mayor que 0, se comporta algo así. ¿De acuerdo? Y cuando x es menor que 0, se comporta algo así. ¿De acuerdo? Lo que podemos observar es que tiene comportamientos diferentes del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Vale? No es algo que vaya así como que fluidito. Entonces, pues calcular el límite en cualquier punto, por ejemplo, por aquí, pues no debe tener ningún problema, nada más evaluamos de manera directa. El problema es donde se encuentra, donde hace el cambio, ¿de acuerdo? Y en este caso el cambio se hace en 0. ¿Por qué? Porque por un lado tiene este comportamiento y por el otro lado tiene este otro comportamiento. Cuando nosotros calculamos un límite, ¿sale? En la estructura normal de límite, lo que se hace es que nosotros nos vamos aproximando por una serie de puntos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en este punto, lo que nosotros hacemos es aproximarnos a él por puntos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Estamos? Pero en este caso lo que vamos a hacer es aproximarnos con comportamientos diferentes, o sea, tratar de aproximarnos de aquí y de acá. Al mismo tiempo costaría un poco de trabajo. Lo que se hace es calcular el límite cuando x tiende, en este caso, ¿sale? Si nosotros creamos el límite cuando x tiende a 0 de la función valor absoluto, ¿sale? Lo que tenemos que hacer es calcular el límite, ¿sale? Para todos los x que sean mayores que 0, ¿de acuerdo? Y cuando son mayores que 0, pues hablamos de que utilizaremos este comportamiento, ¿sale? Ahora, ¿cómo indico que voy a utilizar valores mayores que 0? Pues se hace con este símbolo, ¿de acuerdo? Poniéndole un más, indicamos que vamos a utilizar solamente valores mayores que 0, ¿de acuerdo? Cuando nosotros queremos analizar hacia qué límite se va por este comportamiento, estaremos hablando de que queremos el límite cuando x tiende a 0, pero ahora la expresión que vamos a utilizar va a ser menos x. Y para que tenga este comportamiento deberemos utilizar valores menores que 0. Entonces eso lo indico poniendo un signo de menos arriba del número al que quiero calcular el límite. Estos límites, ¿sale? A este límite se le llama, como todos estos valores están mayores a 0, están del lado derecho, se llama límite, ¿sale? Por la derecha. Y como todos estos valores de x están de este lado, esta cosa se llama límite por la izquierda, ¿de acuerdo? Por la izquierda. ¿Sale? Tenemos límite por la derecha y límite por la izquierda y por separado se llaman límites laterales. Ahora bien, ya que analizamos que utilizamos solamente valores por la izquierda o por la derecha, dependiendo del comportamiento que querramos obtener, pues en este caso el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de valor absoluto
que sería calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x. Esto nos da simplemente 0. Lo que hago es sustituir el valor del límite, si es que es posible y no nos da una indeterminación. En este caso nos daría 0. Ahora, en el otro caso, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de valor absoluto, pues sería equivalente a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos x. Y esto nos da 0. ¿Sale? En este caso, lo que obtenemos es que el límite por la izquierda y por la derecha son iguales. Si el límite cuando x tiende a por la derecha es igual al límite cuando x tiende a por la izquierda, en caso de que tengamos necesidad de calcular límites laterales, lo que vamos a decir es que entonces el límite cuando x tiende a en lo general de f de x existe. ¿De acuerdo? Y para este caso, lo que vamos a decir es que el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto existe. ¿Y cuánto vale? Pues vale lo que nos dio. Y en este caso ese límite vale 0. ¿De acuerdo? Es decir, para que un límite exista, ¿sale? El límite por la izquierda y por la derecha deben de ser iguales en caso de que tengamos que calcularlos de manera lateral. ¿Qué pasa si los resultados son diferentes? Entonces vamos a decir que el límite no existe. ¿Sale? Es como si el caso que estábamos hablando la clase pasada, de preguntarle el nombre a la chica. Cuando les preguntas a sus vecinos cómo se llama y te dicen que se llama, no sé, ¿cómo se llaman ustedes? No sé, les dicen, se llama Aurora, por ejemplo. Y vas a su escuela y le preguntas a sus amigos, oye, ¿cómo se llama? Y te dicen, se llama Daniela. Pues estás obteniendo de dos grupos de personas diferentes, ¿sale? Información diferente. Entonces sigue sin saber cómo se llama, porque no sabes si se llama Aurora o se llama Daniela. ¿De acuerdo? Entonces lo que puedes decir es que pues, no sabes cómo se llama. Lo mismo sucede aquí. Para decir, ya sé cómo se llama este límite, pues lo que debo de obtener es que los que están del lado izquierdo y los del lado derecho deben de decirnos lo mismo. ¿De acuerdo? Y en general este tipo de límites se van a analizar los límites laterales en los lugares donde hay un cambio de estructura o de forma. ¿Estamos? ¿Más o menos? Sí. Ok. Sí, profe. Hagamos otro ejemplo. A ver. Digamos que ahora tenemos la función f de x igual a x más 5 si x es mayor o igual que 1. Y 3x menos 2 si x es menor que 1. ¿De acuerdo? En general, por ejemplo, si nos dicen, bueno, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 3 de f de x? ¿Sale? Uno lo que agarra es decir, bueno, pues esto, lo que me está tratando de decir es que tiene este comportamiento en el intervalo 1, infinito, porque son los mayores que 1. Y nos está diciendo que ese es el comportamiento en el intervalo menos infinito, coma 1. Y juntando estos dos, pues lo que obtengo es que el dominio de la función son todos los reales. Ahora bien, yo quiero el límite cuando x tiende a 3. Pues ese 3, el 3 está metido aquí. Entonces sería calcular el límite cuando x tiende a 3 de la función, pero la función en 3 tiene este comportamiento. Entonces sería x más 5 y simplemente tendría que hacer 3 más 5 y ese límite es 8. No tiene chiste calcular el límite de una función, o al menos no mucho, cuando no es en la unión, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Dónde se presenta realmente el problema de límites laterales para esta función? Pues en el valor que hace la intersección en este caso, ¿de acuerdo? En el cual hay el cambio de estructura. Realmente el detalle está cuando nos dicen, bueno, ¿cuál es el límite
cuando x tiende a 1 de esta función. Ahí tengo un cambio de comportamiento, entonces debo de analizar ambos comportamientos, ¿sale? Para decidir si existe el límite o no. Entonces, primero, analizando este comportamiento, sería el límite cuando x tiende a 1, y aquí los x son mayores que 1. Entonces, si voy a analizar en este caso, voy a indicar que voy a calcular el límite para valores mayores que 1, o el límite por la derecha de la función. Bueno, para valores mayores que 1, la función se comporta de esta forma, como x más 5. Y si se comporta de esa forma, pues yo lo único que tengo que hacer es sustituir el 1 y ver cuánto me da. Y daría 1 más 5 y este límite es 6. ¿De acuerdo? Ok. Hasta ahí no tengo problemas. Ese es el resultado del límite por la derecha. ¿De acuerdo? Ahora voy a ver el cambio de comportamiento. Es decir, para este caso. Sería el límite cuando x tiende a 1, pero como estos valores van a ser menores que 1, sería el límite por la izquierda. ¿Sale? Y si es el límite por la izquierda de la función, entonces sería calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿De quién? De 3x menos 2. Y esto sería 3 por 1. Pese a que tiene un signo de menos como superíndice, no significa que voy a sustituir menos 1. Simplemente que estoy utilizando para aproximar el límite valores menores que 1. Entonces sería 3 por 1 menos 2 y esto nos va a dar 1. Con esto, ¿sale? Lo que nos está diciendo es que sus vecinos dicen que se llama 6, pero sus amigos de la escuela dicen que se llama 1. No conozco su nombre real. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la conclusión a la que llego en esto es que no existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x. ¿De acuerdo? Porque el límite por la izquierda y por la derecha no son iguales. Más o menos. Gráficamente, ¿qué es lo que se observa? Lo que se observa es que si nosotros tuviéramos esto, por aquí estaríamos digamos que aquí está el 6, aquí está el 1, y tendríamos que la función se comporta así de este lado, ¿de acuerdo? Y si por aquí está el 1, la función se comporta así de este lado. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a los vecinos, oye, a los vecinos de este lado, le preguntamos, oye, ¿cómo se llama? Pues te va a decir, se llama 1. Pero si le preguntamos a los vecinos que están acá, oye, ¿cómo se llama? Pues lo que te van a decir es, se llama 6. ¿Sale? Eso es lo que tratamos de decir. Y como pues, no están de acuerdo unos y otros, entonces, pues lo único que podemos concluir es que el límite no existe. No existe porque no llegan al mismo lugar. ¿De acuerdo? Esa es la idea con los límites laterales. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Sí. Sí. ¿Tienen que ser iguales Sí. para que exista el límite? Así es. Ah, Sí, ok. imagínate que estás buscando el nombre de la chica de tus sueños y resulta que unos te dicen que se llama de una forma y otros te dicen que se llama de otra. O alguien no está de acuerdo o alguien está mintiendo o realmente nadie la conoce, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede aquí. Ok. ¿Sale? Ok. Bueno. Sí, esto son límites laterales y con eso pues analizamos los tres aspectos de los límites. Lo que vamos a ver ahora es un concepto muy importante que nos va a dar a entender el por qué calculamos los límites de esta forma. Y el concepto que tenemos que ver a continuación se le llama continuidad. La idea intuitiva de continuidad es que nosotros podemos agarrar una función, ¿sale? Tenemos una función f de x y nosotros al tratar o al trazar su gráfica, pues lo podemos hacer sin despegar el lápiz, ¿de acuerdo?
Es decir, podemos trazarla de manera fluida, continua. ¿De acuerdo? Ese es más que nada el objetivo. Entonces, lo que vamos a definir es la continuidad desde el punto de vista matemático. Y la continuidad es una propiedad de las funciones, pero que se define de manera puntual. Es decir, se define para punto por punto. ¿De acuerdo? Y entonces decimos, f de x es continua en x0 si se cumplen tres cosas. Uno, vamos a cambiar el x0 por el a porque me cae mejor el a. ¿De acuerdo? Nada más porque se me antojó así. A, ya, sale. Uno, f de a está definida. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que f de a está definida? Es decir, a está en el dominio de la función, ¿de acuerdo? Si a está en el dominio de la función, entonces lo que nos va a decir es que f de a existe. ¿De acuerdo? Entonces, este punto existe. El punto a, f de a existe y por lo tanto pues existe en la gráfica. El segundo es que el límite cuando x tiende a de f de x existe. Es decir, todos sus vecinos, ¿sale? La conocen y saben cómo se llama. Y tercero, ¿sale? Con el moradito, tercero, ¿sale? El límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. ¿De acuerdo? Es decir, la función está definida en el punto, el límite está definido en el punto, existe, y el límite y el valor de la función son el mismo. Suena raro pedirle tantas propiedades, pero son necesarias, y cuando no se cumple alguna de estas tres, suceden cosas raras, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, básicamente es que f de a existe, el límite cuando x tiende a de f de x existe, y el límite y el valor de la función son iguales. Estos son los tres puntos que debemos de revisar siempre. Cuando querramos ver si algo es continuo o no, ¿de acuerdo? Lo que vamos a revisar son estas tres características. Y en realidad, las funciones son continuas casi en todas partes, ¿de acuerdo? Nos va a interesar más investigar los lugares donde las funciones no son continuas, ¿vale? Buscar puntos donde puede existir una discontinuidad. Y lo que vamos a revisar es cuál de estos puntos, ¿sale? ¿Cuál de estos tres puntos no se cumple? Para decir, no es continua en este punto y no es continua porque no se cumple que existe la función, que existe el límite o que la función y el límite sean iguales. Ahora, visualmente, ¿qué significa cada una de estas características? Vamos a revisarlo. Voy a borrar esta parte. Supongamos que tenemos una función, ¿sale? Que esté algo así, ¿de acuerdo? Y que de pronto aquí tiene un pequeño hueco. Tiene un hueco en A, ¿sale? Esto lo que nos está tratando de decir es que A no está en el dominio de la función, ¿de acuerdo? Por lo tanto, f evaluada en A no existe. Y ese es el primer punto para definir continuidad. Es decir, yo no tengo un valor al cual asignarle, ¿sale? El valor de A. Entonces, cuando f de A no existe, se observa un hueco. ¿Sale? Ok.
Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos nuestra gráfica algo así? ¿Sale? Estamos hablando de la misma función, ¿de acuerdo? Y pues acá, si este es el punto A, pues ese punto en negro nos está diciendo que f de A existe, ¿de acuerdo? Sin embargo, el límite por la izquierda, que es este que estamos señalando aquí, nos dice que está en esta posición, en f de A. Pero el límite por la derecha, que sería este de acá, nos manda un valor diferente, ¿de acuerdo? Es decir, las personas no se ponen de acuerdo en cómo se llama. Aquí el detalle es que el límite, cuando x tiende a de f de x, como el límite por la izquierda y por la derecha son diferentes, entonces no existe. ¿Sale? Y si el límite no existe, la conclusión es que es discontinuo. Aquí hay una discontinuidad debido a que se observa un hueco, y aquí hay una discontinuidad debido a que el límite no existe, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es un brinco o salto, como quieren llamarlo, o escalón, ¿sale? No sé, como gusten llamarlo. Que no ocurra el punto 1 es una discontinuidad de un hueco. Que no ocurra el punto 2 es una discontinuidad de un salto o brinco, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el 3? Es decir, que la función y el límite no sean iguales. Bueno, ahí lo que sucede es, si hacemos la gráfica de nuestra función, sería algo así. ¿Sale? Bueno, más pequeñito porque ahí se ve muy exagerado. Ok. Lo que está sucediendo es que tenemos esto, pero la función en realidad vive por acá arriba. ¿Sale? Tenemos un punto fuera de lugar. Este es A. Obviamente, este es f de A. F de A existe. Aquí vive. ¿De acuerdo? Pero sus vecinos, si les preguntas, te van a decir que debería de vivir aquí, donde esté este espacio vacío. ¿Sale? Lo que tenemos es que el límite, cuando x tiende a de f de x, es diferente al valor que toma la función na. Y como está sucediendo esto, lo que tenemos es una discontinuidad. Aquí no se cumple el tercer punto, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es una discontinuidad por tener un punto, tenemos un punto fuera del lugar. Y son los tres tipos de discontinuidades. ¿Sale? ¿Cuáles son? Dependiendo de lo que no se cumpla. Si no se cumple el punto 1, tenemos una discontinuidad de un hueco. Si no se cumple el punto 2 de las condiciones de continuidad, tenemos un brinco o salto, un escalón. ¿Sale? Y si no se cumple el punto 3, que el límite sea diferente que el límite sea igual a la función, lo que ocurre es que tenemos un punto fuera de lugar. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a estar interesados en continuidad es analizar dónde las funciones pueden ser discontinuas. Porque en realidad, si se dan cuenta, el único punto en el que tiene problemas la función para hablar de continuidad es aquí en A. Todos estos puntos son suaves y por lo tanto la función en esta parte y aquí es continua. Lo mismo aquí, todo este lugar es continuo. Todo este lugar es continuo, pero solamente este escalón es discontinuo. E igual aquí, toda esta parte es continua. Todo esto es continuo, pero el lugar de interés está aquí porque hay una discontinuidad. Entonces, más que analizar continuidad, tenemos que buscar dónde tenemos problemas de continuidad. ¿De acuerdo? ¿Más o menos dudas con esto? No. No.
Ok, No, perfecto. profe. Bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí con continuidad.